Tú entiendes el dinero porque si tienes $10 y si los quieres dar a un amigo, simplemente se los entregas. Y si tú le envías ese dinero de tu banco al banco de la persona, tú das un clic y ese dinero se resta de tu cuenta y se suma a la cuenta de él, ¿verdad? Aquí es donde necesito que pares a pensar un minuto. Cuando tú envías $10 de tu banco al banco de otra persona, no hubo una transacción de billetes hechos de papel de algodón. Lo que pasó fue que una variable en la base de datos de un banco restó 10 y una variable en la base de datos de otro banco sumó 10. Entonces, ¿qué es el dinero? Porque esos $10 no están soportados por oro en una bóveda, ni por ninguna otra cosa. Esos $10 son la resta en una base de datos y la suma en otra base de datos, producto de que el gobierno de un país confía en el sistema bancario a través de mecanismos de verificación donde el gobierno le hace auditoría a estos bancos, incluyendo mecanismos como los bancos centrales, para mantener un balance de la cantidad total de dinero que hay. Y los gobiernos pueden elegir que haya más dinero al imprimir dinero y eso crea inflación, reduciendo el valor de ese dinero. El dinero es simplemente una historia que contamos, sostenida por las leyes y mecanismos de control de un gobierno, no es nada más. Así que si yo quisiera enviarle dinero a alguien, pero no tener a un gobierno, a un banco u otra institución central lidiando con ese dinero, sino que sea un proceso confiable, mundial, global y descentralizado, lo que necesitaría es tener la misma base de datos donde una variable resta 10 y otra variable suma 10, pero que esa base de datos fuera de todos y no de una sola persona. Una base de datos así necesita ciertas características. La base de datos tendría que estar copiada en múltiples computadores, tantos como uno quiera, y todas las copias tienen que ser iguales, es decir, cada vez que hay una transacción, todas las copias de la base de datos se tienen que actualizar. Y como no hay un banco central o un gobierno que determine la fuente de verdad, necesito un mecanismo matemático que me permita confirmar entre todas las personas que tienen una copia de la base de datos que la base de datos es legítima. Y esto tiene que ocurrir cada vez que la base de datos cambie. ¿Cuándo cambia la base de datos? Cuando se resta una variable para sumarle a otra variable, es decir, cuando hay una transacción. Y el dinero, para que tenga valor, tiene que ser finito. Hay una cantidad máxima de pesos colombianos, hay una cantidad máxima de soles peruanos y hay una cantidad máxima de dólares estadounidenses. Así que tiene que haber una cantidad finita máxima de la moneda digital que estamos construyendo. Esto se puede expresar en ecuaciones matemáticas en las que todos los miembros de la red, que son las computadoras que tienen una copia de la base de datos de las transacciones, estén de acuerdo. ¿Y cómo sé cuáles de esos números son míos? ¿Y cuáles de esas transacciones son de otras personas? En el mundo real yo tengo una cuenta bancaria y mi acceso a esa cuenta bancaria es con usuarios, contraseñas, con mi rostro, biométricos, con mis datos oficiales de gobierno. Pero en el mundo digital yo necesitaría lo mismo, usuarios, contraseñas, pero sobre todo llaves de cifrado, una forma criptográfica de acceder a estos datos. ¿Y cuál es el mecanismo cuando quiero que otros encripten mensajes que me envíen a mí y yo puedo encriptar mensajes que envíen a otros? En la clase de WhatsApp aprendimos que existen llaves públicas y llaves privadas. Hagamos un repaso muy rápido. Si yo tengo dos personas a las que les quiero enviar mensajes encriptados sin que los intermediarios de Internet como WhatsApp se enteren del contenido del mensaje, lo que yo hago es que tengo dos llaves. Tengo una llave pública que se la envío a quien me va a enviar un mensaje. Esa llave pública cifra el mensaje. Entonces, a mi amigo, yo le digo, cíframe ese mensaje con mi llave pública. Mi amigo tiene mi llave pública que le envié por internet normal que se puede interceptar, pero esa llave solamente sirve para cifrar el mensaje. Con la llave pública, el amigo cifra el mensaje y me envía el mensaje cifrado a mí. Y yo tengo una llave privada que yo no envié por internet, que solo vive en mi computadora. Con esa llave privada, lo único que puedo hacer es descifrar los mensajes que fueron cifrados con la llave pública. Como nadie la tiene, solo yo puedo ver el contenido de ese mensaje. Entonces, todo el mundo puede cifrar mensajes para mí cuando tienen mi llave pública, pero solo yo tengo mi llave privada y esos mensajes cifrados solo yo los puedo abrir. Si yo quiero enviarle un mensaje cifrado a mi amigo, él me manda su llave pública, yo lo cifro, se lo envío y él solo lo puede descifrar con la llave privada que ni yo ni nadie tiene acceso, solamente él.
Pues en nuestra red puede funcionar exactamente igual. Acceder a una red de dinero descentralizado haría que yo tenga que crear una llave privada y una llave pública. La llave pública se la doy a todo el mundo para que me envíen dinero. Y la llave privada es la única forma en la que yo accedo al dinero que yo tengo. Además de eso, yo tendría un número especial en la base de datos de transacciones donde guardo mis transacciones. Ese número especial se podría llamar una billetera. Sería el equivalente a una cuenta bancaria. Y esa dirección de billetera es donde están todas mis transacciones. Pero hagamos una pausa. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero son las transacciones. Esta es la cosa difícil de entender. Hay una cantidad máxima de numeritos de dinero, una cantidad máxima de billetes. Y las transacciones que hay entre esos billetes, es decir, los dueños de esos números, eso es el dinero. Cuando yo le resto a mi variable de números y le sumo a otro lado, estoy moviendo dinero. Pero el dinero es un número finito. Todo esto que estoy explicando está escrito en un documento que es el paper de blockchain y Bitcoin, creado por Satoshi Nakamoto, que construyó el protocolo que hoy conocemos como Bitcoin. Dato interesante. Al día de hoy, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Quizás es una persona, quizás es un grupo de personas, quizás fue una inteligencia artificial, no lo sabemos. Pero en el año 2009, una persona anónima publicó este paper. Entonces, ¿por qué Bitcoin vale dinero? ¿Por qué sabemos que un Bitcoin vale 10,000 o 100,000 dólares o 15,000 dólares o 300,000 dólares? Porque alguien lo intercambió por dólares. Esa es la única respuesta. Las cosas valen porque alguien más les da valor. En el año 2009 hubo una persona que con un Bitcoin compró una pizza y a partir de ahí han pasado muchos años en los que diferentes personas han intercambiado las llaves privadas de estas direcciones por dólares del gobierno. Y esto ha creado un mercado que terminó construyendo el valor de Bitcoin expresado en dinero de gobierno. ¿Pero por qué se llama blockchain? Cadena de bloques. La base de datos distribuida de las transacciones realmente son varios pequeños bloques de transacciones, como si fueran libros de contabilidad digitales. Y esos libros tienen una cantidad de transacciones máxima y una cantidad máxima de bitcoins. Los bitcoins, por cierto, se dividen en fracciones conocidas como satoshis, pero eso no es lo que importa en este momento. Lo que importa es que esos bloques son descubiertos. ¿Cómo así que descubiertos? Aquí es donde muchas personas se confunden. Yo me confundía mucho. Parte del problema de las criptomonedas es que tiene que haber un límite máximo de la cantidad de dinero que se puede crear, que se puede emitir. Lo que se inventó Satoshi Nakamoto es unas ecuaciones matemáticas que hacen un uso muy intensivo de procesador y de energía eléctrica para descubrir unos números cifrados únicos. Esas estructuras matemáticas numéricas únicas es lo que compone los bloques de Bitcoin. Y en esencia, un bloque de Bitcoin es como imprimir un montón de billetes de papel de algodón. Es plata. Parte del proceso de minar Bitcoin, de generar estas ecuaciones matemáticas, es insertar en las diferentes bases de datos las transacciones. Y el paper determina que hay una cantidad máxima de transacciones que cada bloque puede tener. ¿Qué pasa cuando un bloque se llenó y ya descubrí todo el tamaño del bloque? Pues lo cierro y construyo otro bloque, pero necesito hacer que cada bloque esté relacionado entre sí. Ahí entra otro proceso matemático que se conoce como hashing. H-A-S-H. Un hash es una ecuación matemática que lee el contenido de un archivo y genera un código único para cada uno de esos archivos. Entonces, un archivo que puede pesar 1 megabyte o 30 gigabytes o 100 gigabytes o 300 bytes, no importa. Cada uno de esos va a tener un código único, como si fuera una firma digital, una huella. Esa huella son unos pequeños caracteres que pueden tener 10 caracteres, 50 caracteres, 30 caracteres, pero es único. Eso es un hash. Los hash o huellas son súper importantes porque garantizan la integridad del contenido del archivo. Si el archivo cambia, el hash cambia. Entonces fue manipulado. De esa manera, cada vez que calculas el hash de un bloque, estás verificando este bloque es legítimo y su movimiento de transacciones no cambió. Eso significa que en cada uno de los bloques de Bitcoin quedan registrados desde el inicio de la red todos los movimientos del inicio de la historia humana de Bitcoin en adelante.
de las diferentes transacciones de dinero que hay, porque nadie puede cambiar los bloques porque entonces tendrían que cambiar el hash. Y la magia es que el hash de un bloque anterior va en el bloque siguiente, en su estructura. Entonces el siguiente bloque va y busca si el bloque anterior tiene ese mismo hash y de esa manera sabe que están interconectados de una manera legítima. Esa cadena de bloques conectado por hash es el blockchain. Las operaciones matemáticas de la minería es lo que calcula las transacciones de la red, lo que distribuye copias de la base de datos de esa red a otros computadores de minería. Esa es la red de Bitcoin, porque tiene diferentes copias del blockchain, que son las transacciones, y lo que descubre nuevos bloques a través de estos procesamientos matemáticos. Ese procesamiento matemático con un gasto energético muy fuerte se conoce como POW o Proof of Work. Pero otras redes como Ethereum, que también es un tipo de criptomoneda, usan otro sistema llamado Proof of Stake. Proof of Stake es muy interesante porque usa mucha menos electricidad. En vez de hacer cálculos matemáticos muy complejos, lo que hace es que genera una apuesta. Varios miembros de la red de Ethereum apuestan algunas de sus monedas y de manera aleatoria uno de ellos se gana el derecho a construir el próximo bloque, lo que gasta mucho menos energía. El resto pierden las monedas que apostaron y se las queda el que le quedó la generación del nuevo bloque. Es distinto, es una filosofía diferente y la verdad que la más popular el día de hoy es la más segura, que es la que genera la mayor cantidad de gasto energético, que es Proof of Work, como la que tiene blockchain de Bitcoin. Lo más importante es que todos estos mecanismos criptográficos hacen que toda la red se pueda verificar entre sí, sin necesidad de tener un mecanismo central de criptografía o llaves, sino simplemente una distribución del trabajo de CPU o de GPUs y una verificación de la integridad de los datos. De esta manera, tenemos un algoritmo que hace el trabajo que haría un banco central o los sistemas de confianza de los bancos regulados. Parte de la razón por la que Bitcoin es tan poderoso es porque para hackearlo necesitarías tener más poder de cómputo que toda la red de minería. Necesitarías tener un 51% de más poder de cómputo que la red de minería para recalcular los bloques y tener un voto más fuerte en el consenso que distribuye la versión actualizada de las transacciones. Esto ha pasado en criptomonedas más pequeñas que Bitcoin, pero con Bitcoin, Ethereum, Solana, las monedas grandes, es prácticamente imposible. Parte del problema de la inflación, Bitcoin lo controla, haciendo que en la ecuación matemática de Bitcoin como criptomoneda existe un límite. Tiene un límite máximo de 21 millones de Bitcoins, al que a la fecha de grabación de este curso todavía no hemos llegado. Otro de los problemas para no poder hackear Bitcoin es la cantidad de energía que necesitarías. Para que se den una idea, al día de hoy, la red de Bitcoin usa 130 terawatts por hora de energía. Esto es el equivalente a la energía entera de Suecia. Algunos protocolos de criptomonedas, aparte del sistema de transacciones, los wallets, las llaves privadas, agregan la capacidad de ejecutar órdenes de código de programación bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, si estos servidores tienen estos datos o si estos usuarios colocan estas llaves en una configuración particular, entonces dispara estas transacciones de esta manera o de esta otra manera. Eso significa que contratos legales u otro tipo de mecanismos de compañía se pueden expresar en código y distribuir de manera descentralizada. Esto es lo que permiten redes como Ethereum o Solana y es lo que ha permitido la creación de lo que se llama tokenización, que es convertir ciertos activos del mundo real en expresiones de criptomonedas. Los NFTs, por ejemplo, son una expresión de este estilo. Aún ninguno ha triunfado en el mundo real, pero es muy prometedor y probablemente inevitable para el futuro.